Hoy lo que vamos a estar viendo es instrumentos de política y la transversalidad que, como les decía en la primera clase, atraviesa al cuatrimestre completo, atraviesa a toda la asignatura y también va a estar, no va a ser un segundo tema, sino que va a estar atravesando inclusive la clase de hoy. Así que bueno, arrancamos con la clase, con el tema. Dentro de instrumentos de política, piensen ustedes, si quieren, antes de pasar a la próxima filmina, pausen un segundo el video, piensen a criterio de ustedes cuáles son o cuáles podrían ser instrumentos de política. ¿Sí? A ver si se les ocurre algo a ustedes de manera intuitiva, cuáles creen ustedes que podrían llegar a ser algunos instrumentos a partir de los cuales se puede hacer política, se puede definir política, se puede tomar posiciones, se puede definir posiciones. Bien, ya lo pensaron, ya siguieron con el video. Básicamente los instrumentos principales que encontramos en lo que es la parte, sobre todo de política pública, son todo lo que vendría a ser la parte legislativa. Dentro de la parte legislativa, las leyes, ordenanzas, disposiciones, reglamentos, y tendrán que ver también en los alcances territoriales, si estamos hablando de un territorio nacional, de gestión de un territorio provincial o de un territorio municipal, y variarán en nombre de acuerdo a esa escala territorial. El presupuesto es un tremendo instrumento de política. O sea, cuando en un presupuesto municipal, provincial o nacional se define hacia dónde van los recursos y en qué se van a usar esos recursos, es una tremenda definición política. ¿Queremos usar los recursos en qué cosas? ¿Los ponemos en educación o lo ponemos en armamento? ¿No? O sea, ¿qué decisión? No tendría yo demasiada duda de dónde deberían ir, pero obviamente, más allá de lo que cada uno de nosotros crea, donde efectivamente, o sea, usando Oxlack y O'Donnell, ¿no? Donde efectivamente vayan a parar esos recursos es lo que nos está definiendo la política, más allá de la política enunciada que podría haber sido en el momento de elecciones, donde todos los candidatos plantean: para mí lo más importante es la educación, y después el presupuesto nos refleja que a lo mejor no era tan importante porque hay prioridad sobre otras cosas, ¿no? O sea, más allá de que a lo mejor seguramente para la mayoría de los gobernantes del planeta no debe ser un tema menor, en los presupuestos uno podría, utilizando Oxlack y O'Donnell, ver y reflejar qué es lo que sucede y a dónde realmente están yendo a parar los recursos y qué es lo que se prioriza respecto de otros temas. Acuérdense que los recursos nunca son infinitos, ¿sí? Entonces, si tenemos recursos finitos, tenemos que tomar, eso lo hacemos nosotros a diario, lo hacen las empresas, lo hacen las instituciones. No es que tenemos bolsillo infinito, sino que tomamos decisiones respecto de qué cosas hacer y de qué forma hacerlo en función de hacer un uso eficiente de esos recursos que son escasos. Y por supuesto, un instrumento de política muy fuerte son los planes. Ahora, acá una primera aclaración, y una gran aclaración: la política siempre está presente. Como es línea de pensamiento, va a estar siempre presente. No hay manera que la política no esté presente. Entonces uno puede decir, o preguntarse, o pregúntenselo ustedes si quieren en este momento y de vuelta pausan el video. ¿Puede existir planificación sin política? Punto. ¿Puede existir política sin planificación? O lo mismo para presupuesto, o lo mismo para una ley, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, la política, y acá va la respuesta, la política siempre está, siempre subyace, no hay manera que no esté. Uno podría no tener una ley, de hecho la ley hasta que se sanciona no estaba, digamos, ¿no? Pero la política sí, de hecho la política es la que impulsa la sanción de la ley. ¿Sí? Sin esa toma de posición, la ley, la que fuera, nunca hubiera sido sancionada.
una planificación, o sea, la mayoría de los centros turísticos de Argentina han crecido y se han desarrollado sin planificación mediante. Mar del Plata es un flor de ejemplo, ¿no? Y qué tremenda ciudad que se hizo. Ahora, con planificación, lo más probable es que hubiera habido recursos, digamos, un uso más eficiente de los recursos que se han utilizado, ¿sí? O sea, uno piensa, digamos, o cree que la planificación es un instrumento eficiente y eficaz, y por supuesto establecer las leyes también y los presupuestos. Bueno, vamos a estar dando un vistazo, digamos, un poco a esto, pero la idea es sobre todo presentarlo y enfrentarnos un poco con esta temática. Vamos siempre a tratar de vincular el tema de la transversalidad para que se vaya, ustedes los vayan percibiendo de mejor manera. Así que le vamos a dar una mirada extremadamente rápida, porque ustedes ya en la carrera ya lo vieron, la Ley Nacional de Turismo, que es del 2004 a 2005, el Plan Federal de Turismo Sustentable, Estratégico de Turismo Sustentable, el PET, que es muy probable que no le hayan pegado un vistazo durante la carrera, que es el Plan Estratégico Territorial. Estos tres instrumentos, estos tres puntos les queda a ustedes en la bibliografía. No es que vamos a estar profundizando sobre cada uno de ellos, sino que la idea es tratar de ver las dimensiones políticas y cómo se relacionan, por ejemplo, estas tres herramientas. Y después vamos, sin meternos de lleno en planificación, porque ustedes planificación la ven con Daniel y la ven muy bien, o ya la vieron, o la están viendo, o la verán. Sino que dentro de lo que es la parte de planificación vamos a centrarnos casi en una etapa previa, que es el arranque del plan, para ver las dimensiones políticas que están o que subyacen dentro de la planificación. O sea, vamos a asomar la cabeza en función de eso, y la transversalidad tratando de verla y asumirla en la medida de lo posible. Bien, la Ley Nacional de Turismo fue sancionada a finales del 2004 y promulgada, o sea que comienza en realidad en el 2005. Acá, por ahí alguna anécdota, yo empecé a estudiar turismo en el año 1981. ¿Sí? Para el año 1981, en ese primer año, digamos, que cursé, justo hubo un congreso de turismo en Mar del Plata que se hizo en el Hotel Hermitage. Me acuerdo bastante de eso, y se hablaba que hacía años que se venía buscando una ley de turismo, pero que era muy difícil lograr una ley porque los consensos, y que tantos sectores y que el turismo era tan transversal y que entonces era muy difícil conseguir. Bueno, la cuestión es que pasaron los años y la ley parecía ser algo imposible de conseguir, y finalmente digamos, yo me planteaba muy escéptico respecto de la posibilidad de conseguir una ley que abarcara a la actividad turística de una manera bastante profunda y que abarcara en extensión a la actividad, y la verdad que me sorprendió para este caso gratamente, digamos, ¿no? En la ley, que no vamos a entrar muy en detalle, sino que acá hay un par de artículos. Las dos primeras líneas, lectura del artículo 1, declárase de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado. Acá en esas dos líneas tenemos una flor de definición política, ¿sí? Hay dentro de la ley, está planteando qué lugar, ¿sí? Es política enunciada, es lo que la ley está diciendo, pero lo está diciendo con fuerza de ley. La ley, más allá de quién la haya planteado o
quienes la hayan votado, quienes hayan levantado, qué senadores y diputados hayan levantado la mano para que sí o para que no. Una vez que es ley y tiene fuerza de ley, y hasta que esa ley no se la suplante con otra ley, sigue en este momento, 2020, vigente, ¿sí? O sea, tenemos una ley que está vigente, que es esta. Y la definición política coloca al turismo en un lugar que hasta ese momento no había estado, que fue ganándose, no es que de golpe, de la nada, llega el turismo a esta instancia, sino que, digamos, la actividad turística fue ganándose escalones a lo largo de los años, sin prisa y sin pausa, uno podría llegar a decir, y el producto de todo ese proceso es poder llegar a estas definiciones políticas. Más allá de esto, obviamente que posterior a la ley, el turismo, digamos, o la actividad institucional turística dentro de Argentina tuvo algunos vaivenes, digamos, ¿no? O sea, para este momento, 2005, el turismo, digamos, era Secretaría de Turismo, posterior a esto se convierte en ministerio, vuelve antes del 2019 a bajarse a Secretaría, ahora vuelve a ser ministerio, pero vuelve a ser ministerio ya no Ministerio de Turismo solo, sino acompañado de la cartera de deportes para este caso. Son los cambios, esto lo vamos a estar viendo dentro de la historia, algunas cositas acá vamos a estar viendo un poco más en detalle, tal vez en la clase que viene, con el tema de la evolución de las políticas turísticas a lo largo de la historia argentina. Plantea el artículo 2 algunos principios: facilitación, desarrollo social, económico y cultural, calidad, accesibilidad, competitividad, ¿sí? O sea, no es la idea meternos a analizarlo en detalle y profundidad, y a ustedes les queda en la parte de bibliografía subida en el campus. Sí, el artículo 3, esto me parece sumamente interesante para resaltarlo. El Comité Interministerial de Facilitación Turística. Créase el Comité Interministerial de Facilitación Turística para coordinar y garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de las distintas entidades públicas de nivel nacional con competencias relacionadas y o afines al turismo en beneficio del desarrollo sustentable del país. El comité deberá conocer, atender, coordinar, resolver los asuntos administrativos que surjan de la actividad, La composición. El Comité Interministerial de Facilitación Turística será presidido por el titular de la Secretaría o el Ministerio de Turismo de la Presidencia y estará integrado por los funcionarios que designen los titulares de las entidades de administración pública nacional que oportunamente establezca la reglamentación de la presente ley, las cuales no podrán tener un rango inferior al de subsecretario. ¿Qué es esto y por qué le estoy dando tanta importancia? Esto es básicamente que la ley asume la transversalidad del turismo, cosa que hasta este momento, hasta el 2004-2005, era muy difícil que desde un organismo estatal se mencionara el tema. No solo se menciona, sino que está dentro de la ley, y la ley prevé este tema, y lo que hace es generar un comité interministerial en el cual el Ministerio de Turismo, hoy Secretaría de Turismo en ese momento, a través de este comité se reúne con el resto de los ministerios para poder coordinar las políticas de esos ministerios y que atraviesan al turismo, y las políticas turísticas que el ministerio plantea y que pueden llegar a atravesar de alguna manera, beneficiando o perjudicando algunas actividades de los otros ministerios. Esto, digamos, después teniendo oportunidad de conversaciones con gente del ministerio, no es que esto funcionara espectacular y 10 puntos, no fueron tantas las veces que el comité
se reunió, después de alguna manera para lo que fue el Ministerio de Turismo y algunas, sobre todo el Plan de Desarrollo Turístico y demás, en el periodo 2015-2019 hubo como una especie de impasse, el comité tampoco funcionó directamente, no funcionó en ese caso, pero las políticas Cameroni apuntaban de alguna manera más a una situación de mercado turístico, más específicamente, digamos, ¿no? O sea, cambiaron básicamente las políticas de arranque de cómo pensar a la actividad. Bueno, ya esto lo dejamos en consideración. Deberes, bueno, las políticas, fijar los deberes de la autoridad de aplicación, en ese momento Secretaría, ahora Ministerio, fijar las políticas nacionales de la actividad turística, con el fin de planificar, programar, promover, capacitar, preservar, el desarrollo en el marco de un plan federal estratégico, ¿no? Que después fue el FEDS, no estaba creado, sino que la misma ley prevé el plan y el plan se hace después, ¿no? Y debe presentarse a los 12 meses, no sé si justo a los 12 meses, pero, o un poco antes o un poco después, pero el plan se llevó a cabo. Y bueno, los distintos deberes de la autoridad, los leen ustedes, no lo vamos a estar leyendo juntos, no tiene sentido. Y acá hay una especie de resumen, a esto sí vamos a darle, a hacer un poco de hincapié, de los lineamientos básicos que tiene la ley. El turismo, actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo del país, lo que había morido en el artículo 1, es prioritaria dentro de la política de Estado. El turismo receptivo es una exportación no tradicional para la generación de divisas, ¿sí? Acá hay una política, digamos, de recaudación inmersa dentro de la ley. Actividad privada aliada estratégica del Estado, una posición respecto del Estado en relación a los privados, creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, o sea, expresa política respecto de la cuestión medioambiental, lo mismo en este punto, desarrollo sostenible y sustentable. El tema de desarrollo sustentable vamos a estar viéndolo ya después del parcial, pero vamos a estar viéndolo en profundidad y vamos a estar haciéndonos preguntas y redefiniendo la concepción de desarrollo sobre todo, pero inclusive también la de sustentabilidad. Optimización de la calidad, habla de los principios rectores, facilitación, desarrollo armónico de las políticas, desarrollo social, económico y cultural. Turismo es un derecho social y económico de las personas, un reconocimiento del turismo como derecho dentro de la ley, ¿sí? O sea, la ley, que es un instrumento de política, está fijando posiciones respecto de distintos temas. Esto es la intención de alguna manera de esta especie de punteo que estamos haciendo acá, ¿no? Contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. Desarrollo sustentable, armonía con los recursos naturales y culturales. Se aplica en 3 ejes básicos que son los que ustedes han visto a lo largo de la carrera, ya terminándola, cada vez que ven sustentabilidad, que son los 3 ejes del triángulo en el cual se suele dibujar para explicar la sustentabilidad. Calidad, competitividad, accesibilidad y pongo como un punto aparte y resaltado lo del Comité Interministerial de Facilitación Turística, que es esto de asumir la transversalidad, reconocerse como una actividad transversal y que por lo tanto influye y es influida por el resto de las políticas o de las áreas. El FEDS, que es el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, en expresiones de distintos actores del Ministerio de Turismo, plantea que el Gobierno Nacional concibe al turismo como uno de los caminos centrales en la construcción de un nuevo modelo de país, atendiendo en este recorrido los principios de sustentabilidad y competitividad que establece el marco nacional e internacional actual.
la evolución del turismo es absolutamente dependiente de la base territorial y de los sistemas económicos sobre los cuales se apoya. Por tanto, la política turística se subordina funcionalmente a los ejes rectores de la política económica y de la de ordenamiento territorial, constituyendo ambos el marco referente de actuación. O sea, está planteando esto de alguna manera. Yo acá, digamos, lo que hago es sacar del momento de generación del FES, o sea, estamos hablando de hace 15 años atrás, ¿sí? Entre 10 y 15 años atrás. Los lineamientos del FES, los lineamientos que se planteaban de política económica y los lineamientos del Plan Estratégico Territorial, y lo que expresaban claramente desde turismo era: la política turística va a estar subordinada, ¿sí?, o de vuelta a la transversalidad, por estas dos macropolíticas, la económica y la territorial, ¿sí? ¿Cuál es el instrumento de política territorial? Básicamente el plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Que vamos a estar, lo tienen ustedes en el campus, digamos, no es que ustedes tengan que leerse todo el plan estratégico territorial, sino pegarle un vistazo para tratar de ver. O sea, está a mi criterio bastante interesante como para utilizar, inclusive, o guardarlo de modelo que podría llegar a ser de utilidad en algún momento, pero sobre todo la idea es que ustedes puedan pegarle un vistazo, ver no solo la parte de mapa, sino pegarle un vistazo cómo se inserta la cuestión turística dentro de distintas alternativas de actividades plasmadas en el territorio, ¿sí? Y cómo conectan el plan estratégico territorial con el plan de turismo sustentable. Entonces, dentro de los lineamientos que se planteaban de política económica, por lo menos las expresadas hasta el 2015, que es el momento donde se da todo esto: equilibrio fiscal, consolidación del mercado interno, el tipo de cambio competitivo para las economías regionales, tasas de interés que favorezcan la inversión productiva, todo ello en un marco de consolidación de la integración económica de Argentina en el Mercosur y el resto del mundo. Como el país piensa en Mercosur o piensa en aliados estratégicos fuera del Mercosur, no sé, si yo pienso como aliado estratégico y casi todas mis acciones en función de Europa, evidentemente, digamos, turísticamente también se podría haber basado y pensado en eso. Al mismo tiempo, en esto, cuando uno ve el plan estratégico territorial y la inserción del Mercosur y se piensa en función del Mercosur, fíjense sobre todo en el tema mapas y lo que fueron las aperturas de los distintos pasos con los países limítrofes, y cómo por ahí se tendía a priorizar ese tipo de cosas. Entonces uno ve cómo, uno dice, bueno, pero a mí me parece bien, me parece mal, independientemente de lo que a uno le parezca, la idea es ver cómo, digamos, cómo un instrumento de política genera cambios respecto del territorio. Nos interesa esto y nos interesa acá, entonces va a haber áreas de frontera que van a tener mayor actividad. Si a lo mejor esto está centrado más, por ejemplo, en comercio con China, más yendo a la actualidad, a lo que nos está sucediendo hoy, es probable que los focos estén más puestos en cuestiones portuarias o aeroportuarias, más que en los pasos de frontera. No sé si logro explicarme bien con lo que quiero decir. La idea con esto es que ustedes puedan ver, percibir por dónde pasa la política y cómo podemos inferir política a partir de algunos lineamientos que se hacen, que tienen que ver o con economía, o con territorio, o con turismo, ¿sí? Por ahí viene el tema y la idea. Este es el planteo del plan. En ese momento esto está del 2005 al 2010, y siempre los planes se plantean con
el horizonte futuro, en ese momento con el horizonte 2016 van a encontrar este tipo de mapas, esto es la carátula, digamos, pero este tipo de mapas que si les aconsejo, no es que ustedes en el parcial se les va a tomar algo por el estilo, pero creo que si le pegan un vistazo, puede ser que les ayude a ustedes para entender los modelos territoriales. El turismo sin territorio no existe y tenemos mucho para aprender, pero sobre todo tenemos mucho para actuar sobre estos temas, digamos, ¿no? O sea, acá, bueno, me consta que en el PET intervinieron profesionales en turismo, pero digamos, plantéense que dentro de un plan a nivel local, provincial o nacional, ustedes como profesionales no pueden estar afuera de un plan de este tipo, ¿sí? Y tienen que poder actuar sobre un plan de este tipo, no como observadores, sino como actores, ¿sí? Acá nada, no nos vamos a meter mucho más que esto con el PET, pero se plantean acá como objetivos fortalecer la identidad territorial y cultural y el sentido de pertenencia al territorio nacional, alcanzar el desarrollo económico y la realización de proyectos personales sin que ello implique abandonar el lugar de origen, vivir en un ambiente sustentable que garantice la disponibilidad actual y futura de los recursos, participar plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas, acceder a bienes y servicios esenciales que permitan el desarrollo personal y colectivo con una elevada calidad de vida. Ahora les propongo, veamos, también si quieren que pongan una pausa, no lo voy a contestar yo, pero piensen ustedes durante algunos segundos, si quieren, como mínimo, vamos a suponer que ustedes como profesionales están actuando dentro de este plan y se están planteando los objetivos. Ustedes son profesionales en turismo y al mismo tiempo saben que se está generando el plan estratégico de turismo sustentable, ¿sí? O están en un momento futuro en un plan territorial y al mismo tiempo ustedes están vinculados a un plan de turismo que saben que se coordinan entre sí. Piensen ustedes si creen que respecto de estos 5 objetivos que se plantean, el turismo tiene algo para decir, o tiene algo para aportar, mejor dicho, ¿no? ¿Creen que el turismo puede ser útil en alguna medida respecto de cada uno de estos 5 objetivos, ¿no? Que está planteado de manera territorial? Acá entra todo, ¿sí? Acá entran todas las actividades, para este caso que Argentina, que es el territorio sobre el cual está planteado el plan, tiene, ¿no? ¿Qué pasa con el turismo y cómo puede jugar el turismo con esto? ¿Qué creen ustedes? Estamos empezando con la materia, pero ustedes ya están terminando la carrera, están a punto de ser licenciados en turismo. ¿Qué creen ustedes que tiene no solo la actividad, sino ustedes como profesionales para aportar para algo como es política territorial? ¿Sí? Se los dejo como actividad que no tiene que presentar nada, para que lo piensen solamente como un ensayo. El índice, nada, para que quede del plan, políticas públicas para el desarrollo del territorio, rol del Estado, plan estratégico, evolución histórica del desarrollo territorial, o sea, se caracteriza el modelo actual de territorio, que es una especie de presentación, digamos, y para que les quede a ustedes un tipo de presentación de un plan bastante completito. Caracterización del medio construido, caracterización de la economía, la caracterización social, el no ambiental. Uno puede llegar a decir que es lo que presentan el resultado del diagnóstico, ¿sí? Modelo deseado del territorio, y lo que se plantea es a dónde quiero llegar, básicamente los objetivos, digamos, ¿no?
objetivo, alcance y marco metodológico, modelo deseado del territorio, principales iniciativas y proyectos de impacto ambiental, consideraciones complementarias y ahí estamos. Esto es lo que se presenta para ese momento como la consolidación institucional del turismo. Veníamos yo les decía, de un montón de décadas donde el turismo estaba planteado casi en todos los niveles, salvo a nivel nacional sin duda, salvo en algunos municipios como el caso de Mar del Plata, como el caso de Bariloche, como el caso de Carlos Paz y sobre todo en los municipios de la costa, o sea, salvo los municipios que eran netamente de corte turístico, como voy a ser Puerto Iguazú o Calafate o Villa Langostura, ¿no? Salvo esos municipios, hablando desde el punto de vista territorial, la cuestión turística, o sea, el turismo no lograba ser cuestión a ninguna escala territorial que no sea específicamente en las localidades. Entonces, hay un montón de logros respecto de la actividad turística que se dan más o menos en una temporalidad que no son espontáneos, sino que son el producto no de un año ni de 2 años, sino de toda una cantidad de décadas donde distintos sectores de la actividad luchan, distintos actores, estoy utilizando terminología de Blake O'Donnell, distintos actores sociales han luchado para conseguir determinados objetivos. Y eso en un momento determinado logra que se den distintas acciones, como por ejemplo la sanción de la ley, la creación del ministerio, la creación del INPROTUR, la creación y fortalecimiento de la marca país. Es un listado que está sacado del entonces ministerio, ¿sí? Formulación anual del plan del ministerio, consolidación del CFT, el Consejo Federal de Turismo, fortalecimiento de los entes regionales, rol protagónico del Ministerio de Turismo en la Organización Mundial de Turismo, creación de las cámaras de turismo provinciales, muchas de las cuales estaban creadas, sanción de las leyes de turismo estudiantil, tiempo compartido, implementación del subdominio turar, puesta en marcha del programa Consultas y Reclamos, creación del Consejo, trabajo conjunto con otras carteras de gobierno a través de las mesas interministeriales. Y acá aparece de vuelta el tema de la transversalidad asumida, ¿no? Y creo que marcó diferencias el tema de asumir, o sea, turismo marca diferencias en función, sobre todo en la gestión de este momento, en función de haber asumido esa transversalidad. Creo que es una de las causas principales, digamos, ¿no? De hecho, y a modo de ejemplo, y esto lo vamos a ver más en profundidad en la parte de la evolución de las políticas turísticas, hay, por ejemplo, trabajo conjunto con el Ministerio de Educación en generar los trabajos de investigación en turismo. El Ministerio de Educación tenía esa posta, los trabajos de investigación en turismo se genera un repositorio que turismo es el primer repositorio que sale de todos los repositorios del Ministerio de Educación. Eso lo dio el Consejo Interministerial, digamos, ¿no? Y evidentemente la cartera de turismo en ese momento era una de las más dinámicas, tomó la posta y lo llevó a cabo en muy corto tiempo, y no así el resto de las áreas. Bueno, es la última presentación que tuvo el FEDS, que es del 2014. Desconozco si actualmente se está reviendo, porque el FED del 2015 se paró directamente y se cambió por un plan de actividades, casi como una especie de plan de negocios. Fue tipo más un manejo más parecido al tipo empresarial, con un listado de acciones planteadas de manera anual, y se dejó de lado el plan que a mi criterio fue a mi criterio, es una opinión,
fue un gran error porque esto tenía un consenso a nivel nacional, o sea, no es que el plan lo hizo un gobierno y en función de una bajada directa, sino que en realidad hubo una enorme cantidad de actores donde las universidades, todas las de Mar del Plata participaron, pero aparte todas las universidades del país participaron, participaron todos los distintos sectores del empresariado, ¿no? Entonces había una infinidad de actores participando, lo que sí, y tiene lógica, cuando hay cambios gubernamentales, tiene lógica que las políticas que se lleven a cabo tengan la impronta de ese gobierno. Eso tiene que tener, digamos, esa lógica. Ahora, dejar de lado una planificación y cambiarla por otra, no, directamente no planificar. La Secretaría de Planificación del Ministerio desapareció, por ejemplo. No es la mejor de las alternativas. Si tenés un instrumento, es una lástima no utilizarlo. No se está utilizando actualmente tampoco. Desconozco cuáles van a ser los próximos pasos al respecto. Y esto para que les quede, digamos, dentro del cuadro estratégico del FES, por ejemplo, está resaltado esta parte. Esto lo vamos a incluir también dentro de la parte histórica, llegando ya cerca de nuestros días y algunos planteos: turismo en agenda, nuevos segmentos, desarrollo turístico equilibrado y demás. Yendo a transversalidad y algunos ejemplos del hecho de transversalidad en algunos artículos de distintos años, convocan audiencia, no es que sean ahora del 2020 esto, convocan audiencia pública por la concesión de nuevas rutas para aerolíneas low cost. Entonces acá tenemos cómo la política de transporte o políticas de infraestructura o política económica o política monetaria influyen directamente sobre la actividad turística. O sea, esta es una noticia que no es directamente turística, pero con una influencia fuerte y un impacto fuerte sobre la actividad turística. Devaluación, efecto de devaluación. Ahora, digamos, uno puede decir que esto tiene una vigencia, no es la misma nota, no es exactamente la misma situación. Efecto de devaluación: subió arribo de turistas extranjeros y bajó la salida de argentinos al exterior. Uno podría plantearse con las últimas medidas, más allá de la pandemia y la situación, digamos, actual, es bastante probable que disminuya, si estuviéramos en una situación normal, que disminuya la salida de argentinos al exterior. Y sería ciertamente lógico que se incremente la cantidad de turistas extranjeros en Argentina. ¿Esto tiene que ver con una política de promoción y de marketing? No. Esos impactos lo termina dando una política monetaria. Entonces, tenemos una política monetaria que pasa a tener probablemente mucho más impacto en la cantidad de arribos o en la cantidad de extranjeros a Argentina o en la cantidad de salidas de argentinos hacia el exterior que cualquier política de marketing que se pueda llegar a tomar para atraer, ¿no? O sea, para volver a entender la transversalidad. Alquilar en la costa será mínimo un 25% más caro este verano, o sea, política económica atravesando directamente o teniendo impacto sobre la actividad turística. Malvinas, malestar por el stand del gobierno de las Falkland en una exposición en Uruguay, política internacional y cómo atraviesa la actividad turística. Del mar a la montaña, el tren que ilusiona a pueblos de la Patagonia, ¿no? Del Atlántico, San Antonio Oeste a Bariloche, pasando por Jacobachi, que es lo que une con la Trochita. Pero digamos, obra de infraestructura, y la obra de infraestructura con alternativa o posibilidad o potencialidad turística, digamos, como una obra que tiene que ver con un momento determinado puede convertirse y ser atravesada por políticas de vivienda, por ejemplo, y
Vamos a seguir con el tema de transversalidad, pero nos vamos a tomar un descansito y seguimos en un segundo video con algunos ejemplos más de transversalidad.